querido Chichi, por los buenos consejos también esta noche aquí en Que No Me Pierda. Son las 23 horas con 2 minutos en todo el territorio nacional. Quiero agradecer esta noche la presencia con nosotros del doctor Marcelo Ríos, que nos acompaña efectivamente para brindarnos información respecto a la situación del coronavirus y el COVID, obviamente, en el departamento de Santa Cruz, pero específicamente, y por la alarma que esto ha generado en el nivel de letalidad, es decir, de las personas que han fallecido en el país, esta aparente diferencia que hemos conocido de 1.610 casos de un día para el otro, pero no es que en un día han fallecido 1.610 personas. Nos va a explicar el doctor Ríos. Buenas noches, doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, ¿cómo está? Estimada Cecilia, estimado César, un gusto verlos y escucharlos. Y bueno, Santa Cruz, como siempre, se mantiene en esta situación de responsabilidad y de contención. Digo como siempre porque hemos sabido sortear el departamento y el Servicio Departamental de Salud con tanto personal y sobre todo con la capacidad de todas las otras gestiones de poder dar la contención como necesita la población, y esta oportunidad no ha sido diferente, aunque evidentemente ha sido y sigue siendo una calamidad pública, una situación incontenible, como se había indicado al comienzo de la pandemia en febrero, cuando se prepara ya todas las actividades y se estima la situación. Y bueno, el 10 de marzo debuta, ¿no es cierto?, Santa Cruz junto con el país, esta situación de los casos COVID-19. Y fruto de eso se instaura toda una situación de manejo de información, sobre todo con responsabilidad. Son más de 180 días de pandemia en Santa Cruz, pero también son más de 180 días responsablemente de dar la información como está, como toque, sin hacer ningún tipo de cálculo, por responsabilidad y por transparencia, ¿no? Doctor, entonces, ¿qué pasó? Quiero mostrar este cuadro, por favor, a esta hora de la noche, con estos 1.610 casos de decesos en el departamento. El sábado 5 de septiembre, Santa Cruz presentaba un número de decesos, y me disculpan por favor, porque la verdad que dar cifras de esta manera como decesos duele, porque son familias detrás de estas víctimas, pero el número era de 5.398 personas o decesos en el departamento. Del sábado 5 al domingo 6, la estadística habla de 7.008 decesos, es decir, subió en un número de 1.610 personas que habían perdido la vida. Esto, doctor, no quiere decir, porque mucha gente se alarmó, que murieron tantas personas de sábado para domingo. ¿Qué pasó, doctor? Bien, primero que nada, como usted muy bien lo dijo, es difícil, ¿no es cierto?, hablar de los fallecidos, de los decesos, de los óbitos, como se usa en la terminología médica, y que evidentemente, desde el punto de vista epidemiológico, los números siempre se manejan de una manera muy fría, pero es porque es necesario hacerlo para el tema técnico, y nos hemos limitado y nos hemos encuartelado siempre en ese afán de manejar las cosas lo más técnicamente posible, aunque la comunicación de crisis la hemos hecho con bastante apertura, y entendiendo también la situación social, ¿no es cierto?, nuestra idiosincrasia, y que la población tenga la información para que, de acuerdo a eso, entienda la necesidad y el ánimo que tenemos nosotros como equipo de salud para que la población se cuide, para que la población acate las medidas, para que nos ayude a la contención. Evidentemente, hablar de letalidad, hablar de cifras, decir que estamos en un índice de letalidad con tanto porcentaje, nunca va a ser suficiente para el dolor de una familia. Hablar de 4, 5, 6%, para una familia es el 100%, porque es un ser querido que se le va, es una madre que deja en orfandad, es muy complicado. Sin embargo, de igual manera, nosotros tenemos claro que esta para nosotros es una situación eminentemente técnica, un tema de actualizar la base de datos como debe ser, obviamente en coordinación previa también con el Ministerio de Salud, indicándole cuál es la situación, y que habíamos anunciado ya hace bastantes días que por responsabilidad, integridad y calidad del dato nosotros teníamos que actualizar. Hay que entender que
es lo que pedimos, ¿no es cierto?, que se comprenda la situación de que un sistema de salud débil, de todas maneras, como nos agarra esta situación de la pandemia, implica en que una cosa es el registro que se realiza, que eso hay que tener claro. Nunca hubo un no registro. El registro estuvo como corresponde en los lugares donde se origina la información. El problema está en el flujo, en que la información llegue de manera correcta a nuestra central de base de datos para poder proyectarla y publicarla como lo hemos hecho todos los días. Hemos tenido en algunos momentos actualizaciones y en el pasar del tiempo y sobre todo en los momentos más caóticos y de crisis de junio y julio, cuando el sistema de salud en el componente de atención es casi rebasado, hay que entender que en muchos establecimientos de provincia y diferentes municipios hay centros de salud pues donde el sistema no está informatizado, donde hay muchas carencias para poder reportar la información. Es un tema no solamente de señales de internet, de teléfono, es un tema también de la formalidad, porque la información se maneja con certificados de defunción, donde cada uno de los decesos, ya sean en hospitales o domiciliarios, están debidamente registrados. El problema no es el registro, el problema ha sido el envío de la información y que por el tema de la baja cantidad de personal, que así empezamos la pandemia, más la misma enfermedad que nos dio muchas bajas en el sistema de salud por enfermedad y por muerte, generan ahí unos cortocircuitos en el flujo de la información. ¿Todo es provincia, doctor? No es en todo, es en todos los establecimientos, por eso le digo, no es un tema ni siquiera geográfico, ¿no? No es un tema ni siquiera geográfico, es un tema del flujo de la información, porque aparte de eso, los establecimientos se envían por normativa nacional al Sistema Nacional de Información en Salud, pero también se reportan al Servicio Departamental de Salud, entendiendo que el sistema departamental de salud no es solamente una persona con 3 abajo y 10 establecimientos. Estamos hablando de más de 400 establecimientos que tiene el departamento. Estamos hablando que aparte es complejo, es un sistema fragmentado y segmentado que tiene diferentes actores: seguridad social, ONGs, iglesia, sistema privado. Entonces es un complejo de actores que es difícil muchas veces en los momentos de crisis la coordinación para el flujo. Hubo muy buena coordinación para que el sistema responda, y muchas veces hay que tomar una decisión y evidentemente el personal de salud en los establecimientos prefiere primero priorizar la atención y luego el plano de los registros y los reportes quedan después. Entonces es una sumatoria de muchos detalles que han ocurrido, pero lo importante es que nosotros en el momento que empezamos a ver los indicios por los indicadores que teníamos, empezamos con la actualización, empezamos a asistir de manera personal a muchos lugares, que enviamos a parte del equipo del CEDES a hacer la verificación de manera personal con los registros, y los datos estaban ahí. Faltaban solamente en muchos de ellos, por muchas situaciones complejas, hacer que lleguen debidamente a la central para que nosotros podamos reportarlo. Doctor, ¿cuál es entonces, perdón, me interrumpo, entonces cuál es la cifra real y el nivel de letalidad que en este momento tiene el departamento de Santa Cruz? Hoy 8 de septiembre, hemos reportado nuestra base de datos actualizada de 3.566, que es la cifra de los decesos que han ocurrido durante toda la pandemia en lo que va. Es una cifra evidentemente que muchos nos han consultado y nos han dicho, sí, pero esta cifra infla la situación nacional, y tiene razón, porque es información del sistema nacional de todo el país. Y nos dicen, pero ¿por qué las diferencias si hay otros departamentos que tienen una densidad poblacional parecida a la de Santa Cruz y hay grandes diferencias con la letalidad? No debemos olvidar algo. A diferencia de los otros departamentos, y es una comparación sana la que voy a hacer, a diferencia de los otros departamentos, Santa Cruz inició la pandemia, ha tenido una contención muy larga y ha tenido una plana lo más curva posible con un pico, ¿no es cierto?, que vuelve a descender. En todo ese periodo se ha ocurrido esta cantidad de óbitos o decesos y ha tenido 41.314 casos confirmados por laboratorio. A diferencia de otros departamentos que no en 5 meses, sino en 2 meses han crecido, ¿no?, una curva que se está pareciendo a la de Santa Cruz. Entonces, en ese periodo de tiempo, que es explosivo, la cantidad de decesos aún no se va a notar. A diferencia de Santa Cruz,
que hemos culminado con una situación de pico, que estamos en una meseta y que ojalá esa meseta sea la antesala de una caída y no de un rebrote. Entonces, en ese lapso de tiempo se ha generado esta situación. No hay ningún departamento en el país que haya tenido este lapso de tiempo con las mismas características epidemiológicas. Por lo tanto, no es comparable ningún departamento en este momento con Santa Cruz. Y ojalá y no lo sea. Ojalá y La Paz y los otros departamentos que están teniendo una situación explosiva y la curva es mucho más en ascenso, explosiva, en velocidad de propagación que el caso Santa Cruz, no crezca más. Pero los decesos de los picos que hay en los departamentos los vamos a ver después. Entonces, no podemos hacerle un corte hoy y decir Santa Cruz tiene 3.500, es el que tiene mayor cantidad de decesos, cuando la pandemia no ha acabado. Cuando esté acabando la pandemia, hagamos una evaluación para ver la letalidad. La letalidad es manejada en base a dos números importantes, un denominador, ¿no es cierto?, y un divisor, que es la cantidad de los casos positivos versus la cantidad de las personas que fallecieron que estaban en los casos positivos. Por lo tanto, hoy por hoy tenemos una situación que hemos actualizado, que son los decesos, pero los casos positivos, sabemos todos del subregistro que aún existen, lamentablemente. Exactamente, eso le quería preguntar. Entonces, las cifras, digamos, de los positivos hoy confirmados, más de 41.000 casos a nivel departamental, es una cifra que todavía, y para ser claro, no es real. Claro que no. Ahora, independientemente que el dato exacto, numérico, ¿no es cierto?, sea menor al que existe, sin embargo, la curva y la situación en la que está representan la realidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque uno puede comparar con la porcentualidad de la letalidad, más la situación de los recuperados y los datos que tenemos a fruto de los rastrillajes y las brigadas médicas que existen. No debemos olvidar que lo ideal, con una cantidad de recursos suficientes, y no solo económicos, sino de logística, era poder testear a la mayor cantidad de la población. Pero para testear a la población necesitamos situaciones que no hemos tenido como país acceso, porque hemos tenido problemas con el mercado internacional, donde compite el país para recabar recursos, estoy hablando de insumos, para poder hacer el testeo suficiente. Además que la población, por lo menos en Santa Cruz, ya después de tantos meses de confinamiento y de aprender de la enfermedad, ha empezado a quedarse en casa, amén de la circulación. Me refiero a la persona que tiene sintomatología, queda en casa porque ya se ha dado cuenta de que lo que habíamos indicado al inicio de la pandemia, que un 70 o 80% del total de los casos iba a pasar con una forma leve. Al inicio de la pandemia, la mayoría de la población corría a los centros de salud, a las clínicas, a los hospitales, por el miedo y la desesperación de estar enfermo, aunque la forma leve no era relevante para estar hospitalizado. Pero la crisis, la generación del miedo, ¿no es cierto?, natural y esperado, hace que se saturen los hospitales y que ahora sea diferente. Y no porque tengamos muchos casos menos, sino porque la población empieza a aprender a manejar la enfermedad, se trata en casa, se aísla, la pasa un poco más tranquilo y por lo tanto ya no asiste a los centros de salud a que haya testeo, a que se diagnostique como corresponde, y el sistema pierde la oportunidad del registro. Y lo podemos ver no solamente en la parte pública, sino en la privada. Nosotros hace un mes que hemos notado y lo hemos publicado, que de los 5 laboratorios privados que existen en Santa Cruz habilitados, aparte de los otros 5 que tenemos entre el público y la seguridad social, la demanda de la población por las pruebas PCR ha descendido menos del 30%, cuando antes habían colas para que la gente se haga las pruebas en los privados y la gente pagaba en la parte privada. Hoy día ya no, por muchos motivos. El primero, como le digo, porque tener sintomatología y tener una forma leve, la gente ya no asiste en cantidad a la parte asistencial, claro. Peor aún pide el laboratorio. Claro, y además de eso, que prefiere, en el caso privado, insisto, prefiere pagar una prueba rápida que cuesta 4 veces menos que una prueba PCR. De todas maneras, nosotros hemos fortalecido el sistema público, hay una mayor capacidad en laboratorio que antes para poder atender a la población, pero ni aún así la demanda no ha sobrepasado la capacidad actual.
Doctor Ríos, le queremos agradecer por esta explicación. Creo que ha sido importante y positivo también que la población pueda conocer a qué se debió esta diferencia en la cifra de los decesos en la realidad. Lo vamos a plantear de esta forma, es decir, los decesos reales hasta el momento en el departamento de Santa Cruz. Y vamos a volver a repetir, el número de casos positivos todavía tiene un subregistro que no se lo puede consolidar, y efectivamente es por todos los detalles que nos decía el doctor Marcelo Ríos, para ir entendiendo, doctor. Gracias. Adelante. Si me permite unos segundos, Sí. Importante de que aún estamos en meseta, no debemos bajar la guardia, no debemos relajarnos, y me preocupa mucho lo que está sucediendo, como pasó el fin de semana, ¿no es cierto? Estamos mirando un tema de decesos, pero nos estamos olvidando de lo más importante, que es lo que aún sigue sucediendo, y la indisciplina de lamentablemente algunas personas en estas actividades proselitistas, así como en actividades sociales en casa. Esa situación no debe continuar de esa manera. Tenemos autorización para circular, pero no significa por eso de que debemos romper las medidas de la bioseguridad. Si van a seguir haciendo actividades políticas, los que convocan y los que asisten deben garantizar que se mantenga el distanciamiento, que existan las medidas. No tumbemos a un lado, no hagamos de un lado todo el sacrificio de la población de tantos meses de confinamiento, sacrificio económico, de hambre social, para que por 40 días que va a durar este tema preelectoral nos puedan mandar a una situación nuevamente de rebrote y sufre el sistema de salud, porque no va a poder atender, y obviamente son las familias las que van a sufrir, y podamos ver lamentablemente más decesos. Totalmente, doctor. Coincidimos con usted y creo que el mensaje tiene que llegarnos absolutamente a todos. Muchas gracias, doctor Marcelo Ríos. Gracias a ustedes y buenas noches. 23 horas 18 minutos. Continuamos con más en Que No Me Pierda. Acompáñenos. Chichi, ¿tiene un consejo?